Bienvenidos a todos a este podcast especial sobre la independencia de México. Hoy exploraremos en profundidad los eventos que marcaron el nacimiento de nuestra nación, desde el grito inicial hasta la consumación de la independencia. A través de este podcast tendremos la oportunidad de escuchar 4 grandes personajes históricos que fueron protagonistas en cada una de las etapas de esta lucha. Ellos nos hablarán en primera persona sobre sus vivencias y desafíos. Comencemos este viaje hacia el pasado. Comenzamos con el inicio, de 1810 a 1811, una etapa marcada por el famoso Grito de Dolores, que dio inicio a una revolución que cambiaría para siempre la historia de México. Para hablarnos de este momento decisivo tenemos a Miguel Hidalgo y Costilla, líder espiritual y político de la lucha por la independencia. Bienvenido, Miguel. Gracias, moderador. Es un placer estar aquí el 16 de septiembre de 1810. Fue un día que marcó el comienzo de un nuevo capítulo en la historia de México. Como sacerdote vi con horror cómo el pueblo mexicano sufría bajo el yugo de la corona española. Mi llamado no solo fue político, sino también moral. Sabía que la opresión de nuestro pueblo no podía seguir siendo tolerada. Fue entonces cuando decidí convocar a la lucha y así comenzó. Tu llamado al pueblo resonó en todo México. Pero, ¿cómo fue la respuesta de la gente al Grito de Dolores? ¿Estaban listos para luchar? La respuesta fue inmediata y apasionada, aunque no todos estaban preparados para lo que se venía. Había un sentimiento generalizado de injusticia. Muchos se unieron a nuestra causa, especialmente en el campo, donde la pobreza y la explotación era una constante. A pesar de no tener un ejército profesional, lo que nos impulsaba era la esperanza de alcanzar un México libre y donde el pueblo tuviera el poder y no la corona. ¿Y cómo organizaste los primeros combates? Sabemos que al principio no fue fácil. En efecto, la organización fue un desafío. Mi falta de experiencia militar fue evidente, pero contábamos con algo fundamental: la voluntad del pueblo en ciudades como Guanajuato y Celaya. Libramos nuestras primeras batallas y aunque los recursos eran limitados, nos apoyamos en el valor de cada hombre y mujer que se unió a nuestra causa. Después de las primeras victorias, mi ejército creció rápidamente, pero también nos enfrentamos a momentos difíciles como las traiciones internas y las derrotas que nos hicieron replantear nuestra estrategia. Un proceso complejo, sin duda. Al final, ¿cómo viviste tu captura y el final de esa etapa? Fue un golpe muy duro, pero no lo vi como el fin. Yo sabía que al caer la semilla de la independencia quedaría plantada y que otros más tarde continuaran la lucha. Mi muerte no sería en vano. Habíamos encendido una chispa que ya no podría apagarse. Después de todo, la lucha por la libertad siempre trasciende a los individuos. Ahora pasamos en la etapa de organización, de 1811 a 1815, que fue esencial para estructurar un movimiento más formal y con un plan claro hacia la independencia. Para hablar de esta etapa tenemos a José María Morelos y Pavón, quien asumió el liderazgo tras la muerte de Hidalgo. José María, es un honor tenerte aquí. Gracias, moderador. La lucha continuó a pesar de la pérdida de Hidalgo. Tras su caída tomé el liderazgo de las fuerzas insurgentes y me propuse organizar nuestro movimiento. Fue en 1813 cuando convocamos el Congreso de Chilpancingo, un evento que marcaría el giro de una lucha. Los sentimientos de la nación fueron redactados allí, proclamando la independencia absoluta de España y la abolición de la esclavitud. El Congreso de Chilpancingo fue, sin duda, un acto fundamental. ¿Qué objetivos perseguías con ese Congreso? El Congreso tenía una misión clara, que era consolidar la lucha por la independencia y formalizar el gobierno insurgente. En este documento planteamos una visión de un México libre y soberano, sin la interferencia de España. También fue clave para que la lucha no se limitara a una guerra de guerrillas, sino que se estructurara en torno a una causa común, con un proyecto político y social que incluyera la justicia y la igualdad para todos los mexicanos. La creación de un gobierno insurgente fue un paso importante. ¿Cuáles fueron los mayores obstáculos que enfrentaste en esta etapa? Uno de los mayores desafíos fue la falta de unidad en el movimiento.
había diferencias entre los distintos grupos que luchaban por la independencia y muchas veces se ponían en juego intereses personales. Además, las fuerzas realistas eran más organizadas y su poder era abrumador. A pesar de eso, nuestro objetivo seguía siendo el mismo: liberar a México. Y aunque la lucha fue dura, dejaste una marca imborrable en la historia de México. ¿Cómo viviste los años de resistencia? Fueron años de sacrificio, sin duda, pero también fueron años de esperanza, de luchar por un sueño más grande. Sabíamos que la libertad no se conseguiría de la noche a la mañana, pero nuestra lucha era justa y eso nos mantenía firmes. Y el pueblo jamás nos abandonó. Ahora pasamos a la etapa de la resistencia, de 1815 a 1820, cuando el movimiento insurgente atravesó años difíciles, pero mantuvo su lucha especialmente en el sur de México. Para hablar de esta etapa tenemos a Vicente Guerrero, uno de los más grandes líderes de la resistencia. Vicente, un gusto tenerte aquí. Gracias, moderador. En esta etapa la lucha continuó a pesar de las adversidades, pero después de la muerte de Morelos, tomé el liderazgo en el sur, donde la resistencia nunca se detuvo. Fue un periodo complicado y con un ejército mucho más pequeño y menos recursos, pero la voluntad de la gente seguía intacta. La resistencia en el sur fue crucial para que la independencia no se desvaneciera. ¿Cómo lograste mantener la moral alta entre tus tropas? Lo que nos mantenía unidos era el sueño de un México libre. Aprovechábamos las montañas y el terreno montañoso del sur para llevar a cabo tácticas guerrilleras, ataques rápidos y sorpresivos, y luego nos retirábamos antes de que los realistas pudieran reaccionar. El pueblo nos ayudaba con alimentos, recursos y sobre todo con una fe incansable en la causa. Las tácticas guerrilleras fueron fundamentales. ¿Cómo viviste esos años de lucha? Fueron años de sacrificio, pero también de orgullo. A pesar de las derrotas, sabíamos que estábamos luchando por algo mucho más grande que nosotros, la independencia de México. Era el sueño de todos, y eso nos mantenía firmes. Sabíamos que nuestra resistencia no sería en vano. Finalmente llegamos a la consumación de 1820 a 1821, cuando la independencia de México fue alcanzada a través del Plan de Iguala y la entrada del ejército trigarante. Para hablarnos de esta etapa tenemos a Agustín de Iturbide, quien desempeñó un papel crucial en la consumación de la independencia. Agustín, es un honor tenerte aquí. Gracias, moderador. En 1821, después de años de lucha, se alcanzó lo que parecía un sueño lejano, la independencia de México. El Plan de Iguala fue fundamental, ya que permitió que las fuerzas insurgentes y realistas se unieran bajo una causa común, la independencia de México. El Plan de Iguala fue decisivo. ¿Qué desafíos enfrentaste al intentar unir a las fuerzas insurgentes y realistas? Unir a ambos grupos no fue fácil, pero el país necesitaba la independencia. A través de este plan garantizamos que las fuerzas realistas, la iglesia y el ejército insurgente se unieran bajo un solo objetivo. Fue un proceso de negociación, de hacer concesiones, pero al final lo logramos. El ejército trigarante fue clave para dar ese paso hacia la libertad. La consumación de la independencia fue un momento histórico. ¿Cómo viviste ese triunfo? Fue un momento de gran satisfacción, pero también de reflexión. Sabía que la independencia era solo el comienzo. México enfrentaba aún muchos más retos, pero al final teníamos un país libre. Después de todo, la verdadera victoria no era solo ganar la guerra, sino construir una nación unida y libre. Y con esto concluimos nuestra exploración de las 4 etapas de la independencia de México. Agradezco enormemente a todos nuestros invitados por su participación y por compartir sus experiencias. La independencia fue el resultado de años de lucha, sacrificios y esperanza. Gracias a todos por estar aquí. Con esto cerramos este episodio. Si te ha gustado este podcast, no olvides suscribirte y compartirlo con tus amigos. Nos vemos en el próximo episodio donde seguiremos explorando momentos clave en la historia de México. Hasta la próxima.